¿Acaso no es un delito lo que hoy vemos, todo el mundo ve como una evidencia cegadora? Lo que viene sucediendo en Cataluña desde que se celebró, y antes, el 1 de octubre, aquel referéndum apoteósico, desperpéntico y teatral. Aquel que se votaba en urnas de cartón y que los mozos de escuadra transportaban las papeletas o rellenaban las papeletas al mando del uno militar, el señor tropero, que tiene mando sobre la tropa. ¿Acaso eso creéis que es que se produjo entonces de nuevo? ¿Creéis que Rajoy, el gobierno, los militares, el rey, no conocían muchísimo mejor que todos vosotros y que todos los periódicos lo que estaba pasando? Pues claro que sí. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se actuó? ¿No era obligatorio que en caso de delitos las autoridades que lleguen a tener conocimiento de algún delito tienen el deber de perseguirlo, denunciarlo y evitar que se produzca? ¿O evitar que crezca en importancia los efectos de ese delito? Claro. ¿Y en el Código Penal español no existe ese artículo? Claro que existe. El artículo 408. Cualquier autoridad, se entiende que política dentro, que tenga conocimiento de la comisión de un delito, tiene el deber de denunciarlo y perseguirlo él mismo. ¿Acaso Rajoy ha cumplido ese deber? No, nunca. ¿Ese es un deber? No, es un delito de omisión de no cumplir el deber de perseguir los delitos. Y tienen penas no muy graves porque no son de cárcel, pero sí de inhabilitación. Inhábil el que lo comete para gobernar. Segundo, ¿cuánto tiempo hace que los españoles saben que en Cataluña se estaba cometiendo muchos delitos por las autoridades de la Generalitat? Desde el tiempo de Jordi Pujol a eso, yo hablo desde ahí. Se sabía, todos lo sabíamos. Pero llegó un momento en que el delito fue tomando un cariz distinto y apareció claramente la figura delictiva de la sedición. ¿Qué es la sedición? Es una palabra latina, sed, edición, que viene de iter. Iter es camino y sed significa en la raíz apartarse, desviarse, apartarse de un camino. La sedición es apartarse del camino para disminuir la identidad nacional o la identidad territorial de España. Esa es la sedición. Y un delito de sedición es de los más graves que pueden suceder. ¿Y qué creéis cómo ha tratado el régimen político del 78? Este que tenemos, este que tanto presumen la gente diciendo, con tanto trabajo que nos costó. ¿Qué trabajo les costó? Esta Constitución se la dieron, se la impusieron, es una carta otorgada. ¿Qué trabajo tuvieron? Ninguno. Bien. En esa Constitución, ¿cómo considera, dónde encuadra el delito de sedición? Dentro de los delitos de orden público. Como cualquier algarada pública, tumultuosa o no, da igual. La sedición es un delito de orden público. Es decir, que si no se altera el orden público, no hay sedición. Cuando la sedición, por definición, es un delito que se prepara en secreto. Por tanto, no es contra el orden público, es contra el orden político. Si queréis, contra el orden constitucional, contra la monarquía, contra la unidad de España. Y sin embargo, ¿quién persigue el delito de sedición? Nadie. Cuando al delito de sedición se une, ayuda, coopera con él alguna autoridad militar, algún grado militar que tenga al frente a sus órdenes Fuerza Armada, el delito se convierte automáticamente en delito de rebelión. ¿Sabéis lo que es el delito de rebelión? Pues podríais imaginarlo
porque la palabra rebelión viene de guerra, velum, latín significa guerra. Y el delito de rebelión es un delito preparatorio de guerra, de invasión por un enemigo, en ese caso sería traición, o por los propios, como está sucediendo en Cataluña, es una preparación de la guerra para separar a Cataluña de España. ¿Qué han hecho? ¿Alguien? ¿Ha aplicado a alguien? ¿Ha acudido al Código Penal? No. ¿Por qué? Lo conozco muy bien. Yo como abogado lo intenté. El delito de sedición. Este de rebelión no. Y fui a las más altas fuentes para que me informaran, judiciales. Personas que me tenían simpatía por mi pasado y por mi condición de jurista serio, educado, preparado. Y me dijeron que era inútil, que era imposible aplicar en España en el delito de sedición. Hoy sí, hoy es posible. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en España? Lo que he hecho hasta ahora es una introducción para situarnos en el día de hoy. Al delito de sedición y de traición, porque la participación de los mozos de escuadra convirtió el delito de sedición en delito de rebelión, aunque solo fuera pasiva, pero ha sido algo más que pasiva. Ese delito en la rebelión adquieren un cariz nuevo. Y todos lo sabían. No hay una sola autoridad en España, de alcalde de pueblo a Rajoy, que no supiera perfectamente lo que estaba sucediendo día a día, minuto a minuto, hora a hora, en Cataluña. Si las televisiones y los periódicos dicen todos los días, el parte de la situación política, que como es de rebelión, es la separación de Cataluña del resto de España, es una guerra donde todavía no hay enfrentamientos con armas de unos contra otros, pero rebelión viene de velum, guerra, y todos lo sabían. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el gobierno español? ¿Qué hace Rajoy? Se prepara o evita o trata de detener, frenar ese movimiento rebelde, ese movimiento sedicioso. De ninguna manera. No solo no hace nada, sino que al contrario, deja crecer el movimiento sin hacer nada. Se van creciendo el adversario hasta dominar las calles, las citas, los horarios. Los mozos de escuadra se hacen dueños de la situación. Y la Guardia Civil y la Policía de España, que tiene que asegurar el orden público, se ve incluso abandonada y dejada a su suerte cuando es atacada por multitudes, pide ayuda a los mozos de escuadra y no la prestan.